Una de las mejores formas de poder comprender cómo es que las células funcionan de estas células de esta enorme variedad que conforman nuestro cuerpo humano, pues es entender cómo se lleva a cabo el metabolismo. Y para poder entender esta funcionalidad de la célula, poder entender estos procesos metabólicos, necesitamos reconocer los conceptos básicos. Entonces, hoy les voy a platicar sobre estos conceptos básicos que involucran a las reacciones bioquímicas para poder entender a las rutas bioquímicas. Ahora, una reacción bioquímica. Una reacción bioquímica es la transformación de una molécula en otra, como vemos aquí en la imagen, ¿no? Una reacción bioquímica es la transformación de una molécula en otra. Una molécula como las que forman a todas nuestras células, una molécula como las que forman a los organelos de las células, unas moléculas como las que forman a todos nuestros tejidos y nuestros sistemas, están conformadas o dan lugar a la materia. La materia se define como todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Nosotros somos materia, nosotros ocupamos un lugar en el espacio. Y hay una ley que rige las transformaciones de esta materia. Y esa ley dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y estas transformaciones que tenemos aquí, pues son las que son llevadas a cabo durante una reacción bioquímica. Esta transformación de una molécula en otra, estas transformaciones de la materia se dan a través de las reacciones bioquímicas. El primer componente que deberemos de tener es el sustrato. El sustrato es la molécula que se va a transformar. El siguiente componente para que éste se pueda transformar, pues es la enzima. Las enzimas, la mayor parte de las enzimas que catalizan las reacciones bioquímicas son de estructura proteica. Y esta estructura proteica en realidad es una estructura o forma parte de un complejo mayor. Esto es, cuando hablamos de una enzima que cataliza una reacción bioquímica, no solo hablamos de la proteína, sino podríamos hablar de sus cofactores, de sus coenzimas y entonces hablar de toda esta parte que es la holoenzima, ¿no? Aquí voy a enfocarme en lo más básico, que es la parte de la cadena polipeptídica, que es la enzima, ¿no? Si bien casi, como decía, todas las enzimas son proteínas o son de estructura proteica, hay por ahí un pequeño grupo de moléculas que son ribosimas y que tienen actividad enzimática, que también puede catalizar reacciones, ¿no? Entonces pero me voy a enfocar en esta parte donde hablamos de las enzimas con su estructura polipeptídica. Ahora, si estoy hablando de que la enzima es la que transforma al sustrato para formar otra molécula que se llama producto, esto significa que esta enzima, al ser una cadena polipeptídica, tiene un gen que la codifica. Y esto significa que es el DNA el que rige, el que de alguna manera controla, el que de alguna forma contribuye para la síntesis de las enzimas a través de la transcripción de sus genes, la traducción del RNA mensajero para poder formar a la proteína. Bueno, tenemos entonces aquí tres componentes: sustrato, enzima y producto. Algo que es importante, porque la palabra enzima nos podría hacer imaginar muchas cosas, algo que es importante es que cuando hablamos de estas transformaciones de la materia, de estas reacciones bioquímicas en donde se transforman sustratos para obtener productos, lo que hacen las enzimas es romper enlaces y formar enlaces nuevos. O rompen nada más enlaces y así se queda la molécula, pero ya se transformó, o forman nuevos enlaces y entonces de tener una molécula ahora tenemos otra con un enlace nuevo en alguna parte de su estructura. Entonces lo que realmente hacen las enzimas. Ahora, vamos aquí. Entonces la materia de la cual nosotros estamos formados sufre transformaciones. Estas transformaciones dependen, o para que se den estas transformaciones debe de haber reacciones bioquímicas. Una reacción bioquímica es el proceso donde un sustrato se convierte en producto por efecto de una enzima. Y entonces aquí dice, la molécula que se va a transformar es el sustrato. Quien convierte una molécula en otra es la enzima. Y el producto es el sustrato transformado. Ahora, cuando una reacción bioquímica como esta se conecta con otra y con otra y con otra, empezamos a hacer un caminito. Esa vía, ese camino representa una ruta bioquímica.
Y entonces definimos aquí ruta bioquímica, caminos por los cuales se transforman las moléculas, ¿no? Y cada reacción bioquímica en una ruta bioquímica pues se conecta de manera secuencial. Ahora, esta parte que tenemos aquí representa lo que es una ruta bioquímica o una ruta metabólica. Entonces tengo una primer molécula que se llama sustrato 1, que es transformado por una enzima 1. Y entonces el resultado de esta interacción es formar el primer producto. ¿Cómo se conecta una reacción bioquímica como esta con otra reacción bioquímica para ir conformando una ruta bioquímica o ruta metabólica? Bueno, ahora este producto 1 va a ser el sustrato 2 para la siguiente enzima, que es la enzima 2. ¿Sí? Y entonces voy a obtener un producto 2. Ahora este producto 2 es el sustrato 3 para la siguiente enzima, la enzima 3. Y luego tenemos un producto 3 como resultado de esta catálisis. Y entonces ahora ese producto 3 va a ser el sustrato 4 para una enzima 4, que aquí le puse enzima 5. Entonces, o puede ser enzima, le podemos poner el número, identificarlo con el número que queramos. Sabemos que desde el punto de vista de la nomenclatura enzimática, recuerden que tienen dos nombres, o hay dos términos. El primer nombre me habla del sustrato sobre el que actúa y el segundo nombre, que sería como el apellido, nos habla del tipo de reacción que cataliza con la terminación asa, ¿no? Que eso es lo más básico de la nomenclatura enzimática. Ahora, algo que es importante, que si yo pongo esta enzima 5 para que transforme al sustrato 1, le va a hacer nada. Si yo pongo la enzima 2 para que transforme el sustrato 8, le va a hacer nada. ¿Por qué? Porque las enzimas son específicas. La enzima 1 solo actúa sobre el sustrato 1, la enzima 2 sobre el sustrato 2, la enzima 3 sobre el sustrato 3. Entonces, esta es una característica muy importante porque da muchas ventajas desde el punto de vista de tratamientos, desde el punto de vista del diagnóstico, del monitoreo de pacientes, etcétera, que en un momento vamos a poder platicar. Entonces, esto que estamos conformando, pues es una ruta metabólica, una ruta bioquímica, en donde hay un producto final, ¿verdad? P8, el producto 8, sería nuestro producto final. Pero aquí puse yo algo que es muy importante, pero no el último. Si bien es el producto final, generalmente el producto final se utiliza como sustrato ahora para otra ruta metabólica. Lo que significa que las rutas metabólicas o las rutas bioquímicas se conectan unas con otras. Tenemos una ruta bioquímica que se va a conectar con otra y con otra y con otra, y podríamos ver toda una imagen de lo que es el metabolismo, ¿no? El metabolismo son todas las reacciones bioquímicas que ocurren dentro de una célula y que, bueno, hay una parte de metabolismo que es el mismo para todas las células. Por ejemplo, todas las células hacen glucólisis, pero no todas las células hacen beta-oxidación. Todas las células producen proteínas, pero depende del tipo de célula, es el tipo de proteína que se va a formar. Un hepatocito va a formar albúmina, un miocito va a formar actina, miosina, troponina, tropomiosina. Y entonces ahí va a haber esa otra parte del metabolismo en donde se van a producir moléculas que son inherentes a la función de cada una de las células. ¿Sí? Una serie de conceptos que son importantes reconocer cuando hablamos de rutas metabólicas sería intermediario, precursor y metabolito. Como esta ruta bioquímica es además una ruta metabólica, es correcto decirlo de las dos formas, cada uno de sus componentes es un metabolito. Cada uno de sus componentes es el sustrato, el producto 1, el producto 2, el producto 3, todos esos son metabolitos en la ruta metabólica. Ahora, también son intermediarios, ¿sí? También son intermediarios porque se forman en el inter, en lo que se desarrolla toda la ruta metabólica. En cuanto a precursores, pues el producto 1 es el precursor del producto 2, el producto 2 es el precursor del producto 3, el producto 3 es el precursor del producto 4. El producto 4, de acuerdo a lo que veo aquí, se va en ambas direcciones. Entonces, de aquí, del producto 4, obtengo el producto 6 y el producto 5.
Entonces, este es precursor de P6 y P5. ¿Sí? Entonces, esa es la aplicación que usaríamos para el término precursor. Ahora, en esta parte de aquí, pues puse un ejemplo de cómo las rutas metabólicas se conectan, ¿no? Y entonces aquí tengo una ruta metabólica que se llama beta-oxidación de ácidos grasos. Y esa beta-oxidación requiere de una serie de enzimas, Requiere de un ácido graso activado. Y cada vez que un ácido graso activado entra aquí para poder metabolizarse, el resultado es que arranquemos un pedazo de molécula del ácido graso de 2 carbonos. Y esa molécula de 2 carbonos que se obtiene se llama acetilcoenzima A. Y entonces el ácido graso que me queda con 2 carbonos menos. Y entonces lo someto otra vez a beta oxidación y le quito otro cachito de acetilcoenzima A. Y otra vez, y así estamos hasta que nos acabamos los acetilos, hasta que nos quedamos en 4 y ya, nos quedan 2 moléculas de acetilo. Ahora ese acetilo en esta ruta metabólica, pues yo la puedo conectar hacia acá. Y hacia acá lo que puedo obtener es 3 cuerpos cetónicos, ¿no? El acetoacetato, el beta-hidroxibutirato y la acetona. Entonces, este es un destino metabólico. Tengo una ruta metabólica que se puede integrar a esta. El producto final, podríamos decir aquí que es el acetilo, pero no es el último porque ese acetilo ahora lo voy a mandar a la cetogénesis. Que se vaya o que se desvíe a una ruta metabólica y no a otra, pues tiene que ver con muchos procesos de regulación, tiene que ver con la célula donde ocurre, etc. Y bueno, también ese acetilo lo puedo enviar al ciclo de Krebs. Y entonces en el ciclo de Krebs el acetilo va a ser recibido por el oxaloacetato para formar citrato y entonces el ciclo de Krebs da vueltas. Y el ciclo de Krebs sabemos que se conecta con la cadena respiratoria y con la fosforilación oxidativa. Entonces esta imagen nos muestra cómo las rutas metabólicas se conectan unas con otras. Dentro de nuestras células todo está conectado. Dentro de las células es difícil identificar el punto de inicio. Podemos iniciar en cualquier punto del metabolismo y regresar a cualquier punto del metabolismo. Por eso es tan importante reconocer los componentes de las reacciones bioquímicas, comprender cómo están organizadas las rutas metabólicas y realmente darnos cuenta de que sí se pueden conectar una ruta bioquímica con otra y que todas las rutas bioquímicas que involucran el metabolismo involucran una serie de transformaciones de la materia biológica.